Son seres horripilantes llegados, según muchos, del mismo infierno. A lo largo de los siglos, muchos aseguran haberlos visto y otros han sido sus víctimas. Aún hoy, en muchos países existen personas muy vinculadas a estos monstruos. Pero, ¿es solo una leyenda? ¿Cuánto hay de realidad en las historias que se cuentan? Hoy viajaremos en el tiempo para descubrir las raíces del hombre lobo. Pero antes, nos ayudas mucho regalándonos un like a este video, suscribiéndote al canal y compartiendo en tus redes sociales para que más personas puedan verlo. Gracias. Regresamos a los misterios del hombre lobo. Algunos investigadores plantean que no se sabe a ciencia cierta cuándo comenzó la creencia en la existencia del hombre lobo, pero lo cierto es que la leyenda está presente en todos los relatos folclóricos del mundo. Cuenta la leyenda que todos los séptimos hijos varones se transforman en hombres lobos cuando sale la luna llena. Lo mismo ocurre con aquellos que fueron mordidos por un hombre lobo. Se mantienen como tales durante unas horas y actúan con ferocidad y sigilo hasta que más tarde vuelven a la normalidad. A veces recuerdan el momento de su transformación y otras no. No obstante, mientras no tienen la forma de hombres lobos, conservan ciertas características especiales. Por ejemplo, son bastante velludos y sus sentidos están más desarrollados que en el resto de los mortales, especialmente el del olfato. Además, cuentan con una salud y una condición física excelentes. La creencia en que el séptimo hijo varón de cada familia se convierte en hombre lobo estuvo tan arraigada en una época que esos niños eran abandonados al nacer. Para que no quedaran desamparados en algunos países como en Argentina, existe la costumbre de que el presidente de la nación los apadrine. En el folclore argentino se le conoce con el nombre de lobizón. El hombre lobo es, casi con toda seguridad, el personaje mitológico más conocido y extendido a lo largo de la historia en todo el planeta. Hoy en día, conocemos esos enigmáticos seres que se convierten en lobos en las noches de luna llena, gracias a la literatura, el cine y la televisión, siendo uno de los recursos más utilizados a la hora de exponer escalofriantes historias sobre estos personajes, el del asesino depredador que acababa con la vida de animales, sobre todo ovejas, y cualquier persona que se cruzase en su camino los días de plenilunio. Pero como es de imaginar, en todos esos relatos hay más componente de mito y fantasía que de realidad. Sí que tenemos que tener en cuenta que existe una enfermedad conocida como licantropía, que consiste en un trastorno mental por el cual la persona que lo padece cree que es un lobo o se transforma en un licántropo, coincidiendo con la noche en la que la luna está en su máximo esplendor. Pero por otro lado también podemos encontrarnos con otra dolencia, esta de carácter físico, llamada hipertricosis, que consiste en tener absolutamente todo el cuerpo cubierto de pelo, de la cabeza a los pies, y cuyo aspecto es talmente el de los figurados hombres lobos, como se puede ver en imágenes tomadas a algunas de las poquísimas personas que se han visto afectadas a lo largo de la historia por esta patología. Apenas se han descrito medio centenar de casos. Uno de ellos está registrado en un video de nuestro canal que recientemente hemos publicado, el caso de la mexicana Julia Pastrana, escalofriante historia en el que una mujer mexicana padeciendo hipertricosis fue explotada hasta el cansancio, exhibiéndosele por muchos países del mundo como un verdadero fenómeno de la naturaleza. Cabe destacar que quienes han padecido dicha dolencia no han tenido ningún brote psicótico en el que hayan atacado o asesinado a nadie. Dicho de otra forma, nada tiene que ver la apariencia lobezna que da la hipertricosis
con el salvajismo de los supuestos hombres lobo. El primer caso de alguien que padeció la enfermedad está documentado en Tenerife a mediados del siglo XVI y cita a Pedro González. En algunos documentos figura como Petrus Gonsalvus, que a pesar de su aspecto peludo, supo abrirse paso en la aristocracia de su época y llegó a ser uno de los hombres de confianza del rey Enrique II de Francia. Dejando de lado la enfermedad de la hipertricosis, el primer caso que aparece en los libros de una persona a la que se le señala como hombre lobo salvaje es el de Licaón, rey de Arcadia en el Peloponeso, a quien la mitología griega define como tal tras haber sacrificado a todos sus hijos, que superaban la cincuentena, como ofrenda a las deidades para acto seguido comerse las entrañas de los pequeños. Tampoco se libraban de su hostilidad salvaje aquellos forasteros que llegaban hasta su reino. Varios son los relatos en torno a Licaón, siendo uno de ellos el de Plinio el Viejo, aunque en ningún momento de su escrito menciona el nombre del rey de Arcadia. En la Edad Media también hay un buen puñado de casos documentados sobre terroríficos personajes que supuestamente se convertían en lobos al llegar a la medianoche, atacando a diestro y siniestro a todo aquel que se le ocurría salir a la calle, haciendo auténticas atrocidades caníbales. Uno de los casos más conocidos y documentados tuvo lugar en la población de Ansbach, en la región de Baviera, en el invierno de 1685, cuando el odiado burgomaestre de la población, Michael Leigh, fue asesinado por sus conciudadanos y poco después hizo acto de presencia en la población un enorme lobo que desató el miedo y la locura en el lugar. Muchos fueron los vecinos que aseguraban que aquel animal salvaje no era sino la reencarnación del fallecido representante municipal que había vuelto de entre los muertos para vengarse. El conocido como hombre lobo de Ansbach fue apresado por los hombres del pueblo, asesinado y colgado de un poste en el centro de una plaza. Cabe señalar que son muchas las fuentes que evidentemente señalan que el mencionado hombre lobo no era más que un gran y majestuoso lobo salvaje. Si centramos la historia de los hombres lobos en España, podemos encontrar que se han dado varios casos, siendo el más conocido el que tuvo lugar en Galicia durante la primera mitad del siglo XIX y cuyo protagonista se llamaba Manuel Blanco Romasanta. El caso de Romasanta es el del típico vecino tranquilo y trabajador que de la noche a la mañana se convierte en un depravado y salvaje asesino. Su profesión era la de sastre y a pesar de tener una baja estatura, no llegaba a los 140 centímetros, poseía una fuerza descomunal, tal y como especifican algunos relatos de la época. Tras una serie de asesinatos cometidos por varias poblaciones gallegas, finalmente la policía pudo determinar que el criminal había sido Romasanta, quien llegó a confesar la autoría de 13 muertes, la mayoría mujeres y niños, a quienes tras haber matado extraía el sebo, grasa, que posteriormente vendía en los mercados ambulantes. Se le acuñó con el sobrenombre de el hombre lobo de Ayaris, tras haber declarado que se transformaba por las noches en ese animal salvaje. Tras ser juzgado, se le condenó a muerte, pero la intermediación por parte de un experto en psiquiatría y mente humana hizo que finalmente la propia reina Isabel II de España le conmutase la pena de muerte por la cadena perpetua. Todos y cada uno de los personajes relatados, además de otros centenares más, son los que han enriquecido la ficción literaria y cinematográfica que tanto nos han hecho disfrutar con las historias de hombres lobos que aparecían las noches de luna llena. Pero, fuera de eso, nada más. ¿Conocías la historia real detrás de la leyenda del hombre lobo? Hace 548 años, el 14 de diciembre de 1476, fallecía en Transilvania el auténtico conde Drácula. Su nombre fue Vlad, pero su sadismo llevó a que le llamaran Vlad Tepes, que en rumano significa Vlad el Empalador.
Este sádico príncipe fue el personaje histórico, tan real como la vida misma, que sirvió de inspiración a Bram Stoker para crear al vampiro más famoso de todos los tiempos, Drácula. Como parte inmortal del imaginario colectivo, el imborrable y terrorífico personaje de ficción ha permanecido vivo generación tras generación gracias a la literatura y el cine. Pero, ¿cuál es su verdadera historia? Hoy la conocerás, pero antes suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y regálanos un like para que YouTube nos ayude a llegar a más personas. Desde ya, gracias por ello. Ahora sí, vamos a la historia del verdadero Drácula. A diferencia del Drácula de Stoker, Vlad el Empalador no era un vampiro, aunque las evidencias sobre sus sanguinarios gustos y gestas hacen pensar que se acercaba bastante a un monstruo de carne y hueso. Este despiadado príncipe de Valaquia, la zona sur de Rumanía, se hizo famoso por hacer de la tortura su pasatiempo, ganándose el sobrenombre de El Empalador por su afición a clavar a sus enemigos en estacas. Según los historiadores Raimond McNally y Radu Florescu, su padre, Vlad Dracul, de ahí lo de Drácula, que en rumano significa demonio, fue un príncipe rumano perteneciente a la Orden del Dragón, una fraternidad secreta de caballeros que tenía como objetivo proteger los intereses del catolicismo y luchar contra los turcos. Los miembros de esta orden llevaban una capa negra sobre una prenda roja en días señalados, motivo por el que Stoker, conocedor del contexto histórico y buen documentalista, eligió tal atuendo para su vampiro. Pero ¿por qué este personaje fue tan cruel? Veamos. En 1444, el padre de Vlad el Empalador se vio obligado a entregar a 2 de sus 3 hijos como rehenes, Vlad Tepes, de apenas 13 años, y su hermano Radu, quienes fueron trasladados a Estambul por generales del Imperio Otomano. A su regreso a casa, el joven Drácula, ya con 16 años, descubrió que su padre había muerto apaleado y que su hermano Mircea, el único que no fue capturado como rehén por los otomanos, había sido quemado vivo y enterrado. Como venganza, Vlad se convirtió en el Empalador, sembrando el terror sobre el pueblo que traicionó a su familia. Invitó a los boyardos a una cena de Pascua, pero como si de un episodio de Juego de Tronos se tratara, el festín acabó en una verdadera masacre, con detalles que no vamos a explicar debido a la extrema crueldad de los mismos y a que no es ese el objetivo de este video. Empalamientos, ejecuciones masivas, crueles torturas. Puede que Vlad no durmiera en un ataúd ni llegara a beber de la sangre de sus víctimas, como el Drácula de la novela, pero se calcula que entre 1456 y 1462 mandó a ejecutar por empalamiento a más de 60.000 personas, sembrando el terror entre cualquiera que conociera de sus hazañas. Debemos recordar la crueldad del empalamiento, consistente en, estando viva aún la persona, ser atravesada desde la parte inferior de su cuerpo por un palo o una estaca hasta que ésta salía por la boca. Algo realmente atroz. Aunque no sabemos por qué Bram Stoker eligió a este príncipe rumano del siglo XV como modelo para un personaje ficticio, muchos historiadores señalan que fue Arminius Bamberi, un profesor húngaro de la Universidad de Budapest, el que dio a conocer la historia al escritor, haciendo despertar su imaginación. No cabe duda de que Vlad III tenía sed de sangre, aunque fuera en sentido figurado, mientras que en el caso del conocido vampiro gótico, Stoker provocó que la necesidad de hemoglobina para vivir por la eternidad
se tomara de forma literal y, por supuesto, literaria. Las historias de vampiros formaban parte del folclore rumano. Puede que el autor de la novela Drácula tuviera acceso a un artículo de Emily Gerard sobre las supersticiones de Transilvania, publicado en 1885, y sobre todo que, como casi todos los buenos escritores, Stoker hiciera alarde de su habilidad para mezclar mitos y realidad documentada, dando nacimiento en 1887 al Drácula que ha llegado hasta la actualidad. En 1976, Rumanía declaró a Vlad Tepes, el Empalador, héroe de la nación. Un detalle quizá menos memorable que la imborrable y terrorífica marca dejada por el Nosferatu de la película de Murnau en 1922, el vampiro encarnado por Bela Lugosi en 1931 o el sanguinario Gary Oldman en el film de Francis Ford Coppola. De no ser por Stoker y sobre todo por el séptimo arte, muy probablemente no conoceríamos la historia de Drácula, pero al menos viendo este video estás poniendo remedio al desconocimiento generalizado sobre el hombre de carne y hueso que le antecedió a este personaje. A fin de cuentas, sin las historias sobre sus atrocidades, el vampiro inmortal ni siquiera hubiera existido. Pero, ¿qué pasó con Vlad Tepes el Empalador? ¿El personaje real que inspiró la célebre novela Drácula? Pues en noviembre de 1476, Vlad derrotó a Basarab y recuperó el poder, pero por muy poco tiempo, pues las tropas otomanas regresaron con otra de sus embestidas y Vlad Drácula, o Vlad el Empalador, murió luchando contra los turcos en diciembre de 1476. Su cabeza fue enviada a Constantinopla para exhibirla y disipar así el terror que inspiraba su nombre. Terminaba la historia de Vlad III, Tepes, y comenzaba la leyenda de Drácula en toda la región, hasta llegar luego a conquistar la imaginación de todo el mundo. ¿Conocías la historia del verdadero conde Drácula? ¿Qué opinas de este personaje? Fue conocida como la mujer mono, la mujer oso, la mujer lobo, la mujer más fea del mundo. Fue exhibida como un fenómeno de la naturaleza en múltiples circos y otros escenarios. La gente se espantaba al verla. El científico Charles Darwin dijo que su cara tenía aspecto de gorila. No estamos hablando de una leyenda o un mito de México. Estamos hablando de una mujer real, una mexicana que pagó en carne propia la ignorancia de su tiempo. Sufrió horribles humillaciones y no podemos imaginar qué sentía al mirarse a un espejo. Hoy viajaremos en el tiempo y conoceremos la verdad de la mexicana Julia Pastrana, a quien muchos llamaron la mujer más fea del mundo. Pero antes, nos ayudas si nos regalas un like para que YouTube sugiera este video a más personas, y si te suscribes y activas la campanita de notificaciones, tu ayuda será completa. Gracias. Volvemos a la historia de hoy. De los orígenes de Julia se sabe muy poco. Se cree que nació en 1834. Probablemente fue hija de una india de la tribu de los buscadores de raíces que habita en la sierra de Sinaloa. Un panfleto distribuido para promocionar las presentaciones de Julia contaba que una mujer de la tribu desapareció un día sin dejar rastros. Tiempo después, la encontraron en una caverna junto a una niña de 2 años. Para sugerir la posible ascendencia de la pequeña, el panfleto decía que en los alrededores de la cueva abundaban los monos y los osos. La mujer negó que la niña fuera su hija, pero regresó con ella a la tribu, la hizo bautizar con el nombre de Julia y la crió junto a su esposo. Cuando su madre falleció, Julia fue recibida por la familia de Pedro Sánchez, el gobernador de Sinaloa.
Trabajó como sirvienta de los Sánchez hasta 1854. Un día conoció a un estadounidense que la convenció de acompañarlo al país vecino. Según otra versión, la compró un tal Francisco Sepúlveda. Al cabo de unos meses, fue exhibida en Nueva York como el híbrido maravilloso. Un diario de la época afirmaba: los ojos de este Iusus Natura brillan con inteligencia, mientras que sus mandíbulas, sus colmillos afilados y sus orejas puntiagudas son terriblemente espantosos. Casi todo su cuerpo está cubierto por pelos largos y brillantes. Su voz es armoniosa, porque este ser semihumano es perfectamente dócil y habla la lengua española. Iusus Natura es una frase en latín que se puede traducir como capricho de la naturaleza. En los meses siguientes, Julia fue exhibida por dinero en varias ciudades de Estados Unidos y Canadá. Asistió a una fiesta militar donde bailó el vals con sus anfitriones. Un médico afirmó que ella era un híbrido entre un ser humano y un orangután. Otro llegó a la conclusión de que, sin duda, no pertenecía a la especie humana. Los retratos de la época muestran el rostro de Julia completamente cubierto de pelos, corto en la frente, la nariz y las orejas, largo y espeso en las cejas, las mejillas y el mentón. Los únicos lugares donde no tenía pelos era en la palma de las manos y en la planta de los pies. Tenía las orejas inusualmente grandes, la nariz ancha y chata, las mandíbulas proyectadas hacia adelante, los labios muy gruesos. En su libro La variación de los animales y las plantas bajo domesticación, escrito en 1868, Charles Darwin escribió acerca de Julia que, tanto en la mandíbula superior como en la inferior, tenía un doble juego irregular de dientes, con una hilera dentro de la otra, de las cuales el doctor Portland tomó un molde. Por la redundancia de los dientes, su boca se proyectaba hacia afuera y su cara tenía un aspecto de gorila. Aclaramos que Darwin no la conoció en persona. El caso le fue comunicado por su colega Alfred Wallace. Fuera de estos rasgos y su baja estatura de 1,37 m, Julia era una mujer normal. Según el naturalista Frank Buckland, tenía una figura sumamente agradable, y su pie diminuto y su tobillo bien formado, bien chaussé, eran la perfección misma. Un artículo científico publicado en 1857 en la revista inglesa The Lancet menciona que tenía los pechos notablemente desarrollados y que menstruaba en forma regular. Las palmas de las manos y las plantas de los pies, como ya dijimos, eran las únicas partes de su cuerpo que no estaban cubiertas de pelos. Sus cualidades artísticas eran notables. Cantaba con voz de mezzosoprano y bailaba danzas tradicionales. Tocaba la guitarra y la armónica. En una obra de burlesque, interpretó a la esposa de un hombre que se casó con su enamorada sin haberle visto el rostro, siempre oculto por un velo. La obra fue suspendida por recomendación médica para evitar la impresión que se podían llevar las mujeres embarazadas cuando Julia se quitaba el velo en el escenario. Esta impresión, decían los facultativos, podía causar un aborto o producir hijos con el aspecto de Julia. Los que la conocieron personalmente fuera del escenario la describieron como una mujer inteligente que conversaba muy bien en inglés. El empresario circense Hermann Otto dijo que ella sufría mucho a causa de su aspecto y por ser exhibida como una curiosidad. En 1857, Julia viajó a Londres representada por el estadounidense Theodore Lent. Los periódicos la anunciaron como Julia Pastrana, la indescriptible, adjetivo común en aquel entonces para referirse a las curiosidades del reino animal. Después de numerosas presentaciones en la capital y otras ciudades inglesas que le reportaron a Lent una gran suma de dinero, Julia fue exhibida en Berlín, Viena, Varsovia y Moscú. Para que nadie la viera fuera de los teatros, es decir, sin pagar entrada, Lent le prohibía abandonar los cuartos de los hoteles donde se alojaba.
Cuando otros empresarios manifestaron su interés en contratarla, Lent decidió casarse con ella. En Moscú descubrieron que iban a ser padres. El 20 de marzo de 1860 nació un varón que se parecía a su madre y vivió menos de 2 días. Julia murió el 25 de marzo debido a complicaciones del parto. Tenía solamente 26 años. Sin perder tiempo, Lent vendió los cuerpos de su esposa y de su hijo a la Universidad de Moscú, donde fueron embalsamados. Permanecieron en una vitrina del Instituto de Anatomía hasta que Lent se arrepintió y los reclamó, o los compró, según otra versión. Los trasladó a Londres para exhibirlos a cambio de una módica entrada. Después organizó una nueva gira. Su primer destino fue Suecia, donde oyó hablar de una joven barbuda. Ubicó su paradero y convenció al padre de la mujer para que le permitieran casarse con ella. La gira continuó. Ahora Lent exhibía simultáneamente a sus difuntos esposa e hijo y a su nueva esposa, a quien presentaba como la hermana de Julia para darle mayor verosimilitud al engaño. La llamaba con el falso nombre de Senora Pastrana. Al poco tiempo, Lent alquiló los cuerpos a un museo vienés. En los años siguientes se enriqueció exhibiendo a Senora. Ya retirado de los negocios, repentinamente perdió la cordura. Pasó sus últimos días en un asilo para enfermos mentales de Rusia. Como heredera de Lent, Senora retiró los cuerpos del museo y los exhibió en Múnich. Luego los vendió y se volvió a casar. En las décadas siguientes, los restos de Julia y su hijo tuvieron diferentes dueños y terminaron en la Cámara de los Horrores de un parque de diversiones erigido en Oslo. Cuando los nazis ocuparon Noruega, alguien propuso usarlos como fuente de ingresos para el Tercer Reich. Durante algún tiempo, los exhibieron en forma itinerante. Después de la guerra, los cuerpos fueron devueltos a la Cámara de los Horrores hasta que ésta cerró. Hubo nuevas giras por Noruega, Suecia, Dinamarca y Estados Unidos. En la década de 1970, las protestas del público y la iglesia pusieron fin a las exhibiciones. Tras la muerte del último dueño del parque de diversiones, los restos de Julia y su hijo permanecieron en un depósito donde fueron maltratados por ladrones al menos en 2 oportunidades. Finalmente, los roedores dieron cuenta del cuerpo del pequeño y Julia desapareció. En 1990, Julia fue encontrada en el sótano del Instituto de Medicina Forense de Oslo. La restauraron y el médico sueco Jan Bondesson logró obtener radiografías de su cráneo, que analizó junto con el odontólogo inglés Newell Johnson Miles. Los estudios revelaron que Julia presentaba 2 condiciones médicas: hipertricosis terminal congénita generalizada e hiperplasia gingival. La hipertricosis es un crecimiento anormal del pelo. En el caso de Julia era congénita porque se manifestó desde el nacimiento. Era generalizada porque abarcaba todo el cuerpo y era terminal porque no se trataba de vello, corto y fino, sino pelos terminales, largos y gruesos. Es una enfermedad muy poco frecuente y de origen genético. La hiperplasia gingival es un crecimiento anormal de la encía. Las radiografías demostraron que Darwin había sido mal informado porque Julia no poseía 2 filas de dientes. En el año 2012, gracias a una campaña realizada por Anderson Barbata y luego de un pedido formal del gobernador de Sinaloa, el gobierno noruego aceptó repatriar el cuerpo de Julia. El 12 de febrero del año siguiente, sus restos mortales recibieron cristiana sepultura en el Panteón Municipal de Sinaloa de Leyva. Hubo discursos oficiales, misa y música popular, pero no todos estuvieron de acuerdo con la forma en que se hicieron las cosas. Joel Ramos Santos, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Sinaloa, dijo que la ceremonia no fue más que una aberración con consecuencias negativas para la política cultural de Sinaloa, pues aún con las mejores intenciones,
que no se duda tuvieron, todo al final de cuentas se iba a convertir en un show de morbosidad, el último de Julia Pastrana, ya que aún en su entierro, como lo fue en su vida y aún muerta, su cuerpo sería utilizado una vez más para montar un espectáculo, en este caso, para justificar una política cultural sin sentido y ausente de eso, de cultura. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Conocías la historia de Julia Pastrana? ¿Conocías estas declaraciones que criticaron el recibimiento de los restos de Julia Pastrana en México en el año 2012? Tu comentario es muy importante para nosotros. Comenta, regálanos un like que mucho nos ayuda, suscríbete a nuestro canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.